Buenos días, profesor. Somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre el sistema muscular. Le paso con mi compañera Ariana Carhuavica. Buenos días, soy Aretna Carolrique y les voy a hablar sobre los músculos de la cabeza. Se dividen en dos grupos, músculos masticadores y músculos cutáneos del cráneo. Dentro del grupo de los músculos masticadores tenemos los temporales, que se originan en la fosa temporal del cráneo y se insertan en la apófisis coronoides de la mandíbula. Su función es elevar y retraer la mandíbula. Está inervada en la rama mandibular del nervio trigémino. Luego tenemos el macetero, que se origina en el arco cigomático y se inserta en la mandíbula. Su función es elevar y protruir la mandíbula. Está inervado por la rama mandibular del nervio trigémino y recibe irrigación de la arteria maceteca. Luego está el perigoideo interno, que se origina en la fosa perigoidea del hueso esfenoides y se inserta en la cara medial del ángulo de la mandíbula. Tiene la función de elevar y protruir la mandíbula colaborando con la masticación. Eh, Luego tenemos el pterigoideo externo, tiene dos cabezas, superior a la ala mayor del esfenoides y una inferior en la lámina lateral de la apófisis pterigoidea. Se inserta en el cuello del cóndilo mandibular a la cápsula de la articulación tempomandibular. Su función es protruir y abrirla y moverle lateralmente la mandíbula. Luego tenemos los músculos cutáneos de la cabeza, que se dividen en cuatro grupos. En el grupo A tenemos los músculos cutáneos del cráneo, que se encuentra ahí el occipital, que es el músculo de la cabeza que se encuentra en la región posterior. Ayuda en la elevación de las cejas y en arrugar la entreceja. Luego está el frontal, parte del complejo músculo epicraneal y se extiende desde la región frontal hasta el aponerosis epicraneal. Eh, Luego está el aponerosis epicraneal, es una estructura tendinosa que recubre la parte superior del cráneo y conecta los músculos frontal y occipital. Esta aponerosis es crucial para los movimientos del cuero cabelludo, permitiendo acciones como elevar las cejas o arrugar la frente. Sirve también como punto de inserción para otros músculos de la cabeza. Eh, Luego tenemos los músculos del párpado, que está el orbicular de los párpados, situado alrededor de los ojos, que permite el cierre de los párpados y fundamental para acciones como parpadear, guiñar y proteger el globo ocular de cuerpos extraños. También está el superciliar, situado en el arco de la ceja, que permite fruncir el ceño y mover las cejas hacia abajo y hacia el centro. Eh, Siguiente. Eh, Allá. Luego tenemos los músculos de la nariz, que dentro de ellos se encuentra el piramidal, que es el músculo facial pequeño que se encuentra en la parte lateral de la nariz. Ayuda a arrugar la nariz y es importante en algunas expresiones faciales. Luego está la mirtiforme, que es diminuto, que se encuentra en la parte lateral de la nariz. Es el responsable de dilatar las fosas nasales. También está el transverso de la nariz, que se encuentra en la base de la nariz, ayuda a comprimir y a dilatar las fosas nasales durante la respiración. Luego está el dilatador propio de las aberturas nasales. Es un pequeño músculo facial que se encuentra en las paredes laterales de las fosas nasales. Se encarga de dilatar las aberturas nasales para permitir una buena entrada de aire en la respiración. Sí. Luego están los músculos de la boca, que dentro de ellas está la orbícula de los labios, que es el músculo circular que rodea la boca. Dentro de él se encuentran dos más, que está el semiorbicular superior, que está situado en el labio superior, facilita la acción de cerrar y fruncir los labios. Y luego está el semiorbicular inferior, es el responsable de cerrar y que
y se lleva a los labios algunas expresiones faciales como sonreír o fruncir. Siguiente. Luego está el buccinador, que ayuda a comprimir las mejillas, facilitando la masticación y el soplado. También está el elevador común del ala, de la nariz y del labio superior. Eleva el labio superior y abre las fosas nasales. Luego tenemos otro. Ajá. El elevador propio del labio superior va desde el hueso maxilar hasta el labio superior. Se encarga de elevar el labio superior, facilitando acciones como sonreír y mostrar los dientes superiores. Luego está el canino, eleva el labio superior mostrando los dientes o frunciendo el ceño. También está el cigomático menor, que se extiende desde los huesos cigomáticos hasta la comisura de los labios. Ayuda a elevar y retraer el labio superior. Luego tenemos el cigomático mayor, eleva la comisura de los labios para sonreír. Siguiente. También está el risorio santorini, que es el músculo facial que ayuda a sonreír, extendiéndose desde la comisura de los labios hasta la mandíbula. Luego tenemos el triangular de los labios, es un músculo facial pequeño que ayuda en la expresión alrededor de la boca, especialmente a sonreír y a fruncir los labios. Luego tenemos el cuadrado del mentón, está ubicado en la parte inferior del mentón, ayuda a la retracción de los labios inferiores. Y luego tenemos el músculo volar o mentón o de la barba, que se encuentra en la región del mentón, ayuda a la retracción y elevación de los labios inferiores, especialmente al hablar y comer. Bueno, gracias, eso es todo por mi parte y le doy pase a mi compañera. Ya. Mi nombre es Karime Chávez Calle y hoy le voy a hablar sobre los músculos del cuello. Siguiente, por favor. Los músculos del cuello se dividen en tres regiones. La primera región es la región lateral del cuello, donde encontramos los músculos superficiales, los músculos escalenos y el músculo recto lateral de la cabeza. La segunda región es la región del hueso hioides, donde encontramos el músculo esternocleidoideo, el músculo homoyoideo, el músculo esternotiroideo y el músculo tiroideo. En la tercera región, la región prevertebral, encontramos el músculo recto anterior mayor de la cabeza, al músculo recto anterior menor de la cabeza y al músculo largo del cuello. Siguiente, por favor. En la región lateral del cuello vamos a encontrar los siguientes. Por favor. Ya. Los músculos superficiales se dividen en dos, músculo cutáneo del cuello y el músculo esternocleidomastoideo. El músculo cutáneo del cuello es un músculo grande y plano que llega hacia el área facial inferior, o sea, hacia la boca, y se extiende en dirección a la zona superior del tórax. Su origen se da en el tejido celular subcutáneo o tejido hipodermis de la región subclavicular y acromial. Su inserción se da en el borde inferior de la mandíbula y en la piel de la región mentoniana. Su función es mover el mentón hacia abajo e interviene en expresiones de ira, tensión y molestia. El músculo esternocleidomastoideo es un músculo grueso que va de manera oblicua de la parte superior del tórax a la apófisis mastoides. Su origen tiene dos cabezas de origen, una cabeza redondeada que se origina en la cara anterior del manubrio del esternón y otra cabeza que es más aplanada que se origina en el borde posterior de la clavícula. Su inserción se da en la apófisis mastoide del temporal y su función es flexionar, rotar e inclinar la cabeza. Siguiente, por favor. Ahora seguimos con los músculos escalenos. Los músculos escalenos se dividen en tres. El primero es el escaleno anterior, que se origina en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de las vértebras cervicales C3, C4, C5 y C6. Su inserción se da en el tubérculo escaleno de la primera costilla. El escaleno medio, su origen se da en los tubérculos posteriores de las apófisis transversales de las 6 últimas vértebras cervicales, o sea, desde la C2 hasta la C7. Y su inserción se da en el borde posterior de la primera costilla. El músculo escaleno posterior se origina en los tubérculos posteriores de la apófisis transversa de las vértebras cervicales C4, C5 y C6
y su inserción se da en la cara externa de la segunda costilla. Siguiente, por favor. Como último tenemos al recto lateral de la cabeza, que es un músculo pequeño y cilíndrico que se encuentra al lado del atlas y del axia. Su origen se da en la apófisis transversa del atlas y su inserción se da en la apófisis yugular del hueso occipital. Su función es circunstancial a la inclinación lateral del cráneo. Siguiente, por favor. Seguimos con la región del hueso ilioides. En esta región encontramos los siguientes músculos. Siguiente, por favor. Los músculos infrayoideos. Dentro de los músculos infrayoideos encontramos al músculo esternocleidoyoideo, al músculo homoyoideo, al músculo esternotiroideo y al músculo tiroideo. Empezaremos hablando por el músculo esternocleidoyoideo. Es un músculo en forma de cinta que va de la extremidad superior del tórax al hueso ilioides y se origina en la extremidad interna de la clavícula y el esternón. Su inserción se da en el borde inferior del hueso ilioides y su función es bajar el hueso ilioides. El músculo homoyoideo es un músculo digástrico, lo que quiere decir que presenta dos vientres separadas por un tendón. Este músculo va del hueso ilioides al omóplato. Su origen se da en el borde superior del omóplato, por dentro de la escotadura coracoidea, y su inserción se da por la parte externa del cuerpo del hueso ilioides. Su función es bajar el hueso ilioides inclinándolo hacia atrás. Siguiente, por favor. Bien. Continuamos con el músculo esternotiroideo. Es un músculo ancho y acintado situado debajo del esternocleidoyoideo. Su origen se da en la cara posterior del esternón y del primer cartílago costal. Su inserción se da en los tubérculos de la cara externa y del cartílago tiroides. Su función es bajar la laringe y el hueso ilioides. El músculo tiroidoideo es un músculo corto situado debajo del esternocleidoyoideo y su origen se da en los tubérculos tiroideos. Su inserción se da al borde inferior del hueso ilioides y su función es bajar el ilioides. Siguiente, por favor. Continuamos con los músculos suprayoideos, donde encontramos el digástrico, el estiloyoideo, el miloyoideo y el genioideo. Empezamos por el músculo digástrico. Este es denominado de esta forma debido a que posee dos porciones, un vientre posterior y un vientre anterior. Forma un arco largo de concavidad hacia arriba que va desde el cráneo a la parte media del maxilar inferior. El vientre muscular posterior se origina en la región mastoidea del hueso temporal del cráneo y el vientre muscular anterior tiene su origen en la mandíbula. La inserción de ambos vientres musculares se realiza en el hueso ilioides y su función es jalar el mentón hacia abajo. El músculo estiloideo es un músculo delgado, prolongado y fusiforme. Su origen se da en la parte externa de la apófisis estiloides y su inserción se da en la cara anterior del cuerpo del ilioides. Su función es elevar el hueso ilioides. Siguiente, por favor. Bien. Continuamos con el músculo miloyoideo, que es un músculo aplanado, delgado y cuadrilátero que forma el suelo de la boca. Su origen se da en la línea oblicua interna del maxilar inferior y su inserción se da en el hueso ilioides y en la línea blanca suprayoidea. Su función es elevar el hueso ilioides y la lengua. El músculo genioideo es un músculo pequeño, cilíndrico y profundo, situado por encima del milioideo. Su origen se da en la apófisis inferiores del maxilar inferior y su inserción se da en la cara anterior del ilioides. Su función es elevar el hueso ilioides y retraer la lengua. Siguiente, por favor. Pasamos a la región prevertebral, donde vamos a encontrar los siguientes músculos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Encontramos los músculos recto anterior mayor de la cabeza, recto anterior menor de la cabeza y el músculo largo del cuello. El músculo recto anterior mayor de la cabeza es un músculo aplanado y triangular que va desde el occipital hasta la apófisis transversa de la columna cervical. Su origen se da en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de las vértebras cervicales C3, C4, C5 y C6. Su inserción se da en la cara inferior de la apófisis basilar por delante del agujero occipital y su función es flexionar la cabeza. El músculo recto anterior menor de la cabeza es un músculo cuadrilátero situado por detrás del músculo recto anterior mayor de la cabeza. Su origen se produce en la región de la apófisis transversa de la primera vértebra cervical, o sea, el atlas,
y su inserción se da en la apófisis basilar del hueso occipital. Su función es flexionar la cabeza sobre la columna cervical. Continuamos por último con el músculo largo del cuello. Es un músculo prolongado y muy delgado que va desde el atlas hacia la tercera vértebra dorsal y consta de 3 porciones. La primera porción, llamada porción oblicua descendente, se origina en los tubérculos anteriores del atlas y se inserta en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. La segunda porción, oblicua ascendente, se da origen en los cuerpos de las vértebras dorsales segunda y tercera, y su inserción se da en los tubérculos anteriores de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Y la tercera porción, longitudinal, se da como origen en las 3 primeras vértebras dorsales y se inserta en los tubérculos anteriores de las 3 últimas vértebras cervicales. Y su función es ser el flexor de la columna cervical. Bueno, eso es todo por mi parte. Le doy el pase a mi compañero Miguel. ¿Qué tal? Mi nombre es Pulacharrios Miguel Ángel y el día de hoy les voy a hablar sobre los músculos posteriores del cuello y el tronco. Esta región se extiende en altura desde la protuberancia occipital externa hasta el coxis, en anchura de un omóplato al otro. Se divide en 6 grupos: músculos superficiales, músculos de la nuca, músculos de los canales vertebrales, intertransversos, espinosos e interespinosos y coxígeos. Primero les voy a hablar sobre los músculos superficiales. Encontramos el trapecio. Es un músculo ancho, superficial, comprendido entre el occipital y la parte inferior de la columna dorsal. Tiene 2 inserciones internas y externas. Las internas se encuentran en la línea curva occipital posterior, en la protuberancia occipital externa, en el ligamento cervical posterior y en el vértice de las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical. Y en las externas se efectúan en los 2 huesos del hombro. Los fascículos superiores se insertan en el borde posterior de la clavícula tercio externo, los fascículos medios en el borde interno del acromión y en el borde posterior de la espina del omóplato. Dorsal ancho. Es un músculo delgado triangular que va de la columna vertebral a la región axilar. En las inserciones, por dentro se inserta en las apófisis espinosas de las 7 últimas vértebras dorsales y de las 5 lumbares, y por fuera se inserta en el fondo de la corredera bicipital por delante del tendón de redondo mayor. Romboides. Es un músculo ancho, delgado, romboideo, intermedio entre la nuca y la región dorsal. En las inserciones, por dentro, se insertan en el ligamento cervical posterior, en las apófisis espinosas de la séptima cervical y de las 4 o 5 primeras vértebras dorsales, y por afuera se inserta en el borde espinal del omóplato. Angular del omóplato. Es un músculo triangular situado en la parte lateral de la nuca. En las inserciones, de una parte, por abajo se inserta en el ángulo superior del omóplato, de otra parte, por arriba, en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas, las vértebras cervicales y las apófisis transversas del atlas. Serrato menor posterosuperior. Es un músculo delgado situado debajo del romboides. En las inserciones, hacia adentro, se inserta en la parte inferior del ligamento cervical y en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical de las dorsales primera, segunda y tercera. Desde ese punto, los fascículos musculares se dirigen hacia la cara externa de las costillas segunda, tercera, cuarta y quinta. Serrato menor posteroinferior. Es un músculo delgado situado en la parte inferior del dorso. En las inserciones, por dentro, se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras dorsales y de las lumbares en la primera, segunda y tercera, y por fuera en la cara externa de las 4 últimas costillas. Músculos de la nuca. Esplenio. Es un músculo ancho y delgado. Está situado debajo del trapecio. En las inserciones, por dentro, se inserta en el tercio inferior del ligamento cervical.
en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las 4 o 5 primeras dorsales. Desde aquí va a insertarse en línea curva occipital superior, en la cara externa de las mastoides y en vértice de las apófisis transversas del atlas al axis. Complexo mayor. Es un músculo ancho que ocupa toda la altura de la nuca a cada lado de la línea media. En las inserciones, en la columna cervical se inserta en las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras dorsales, en las apófisis articulares y en las apófisis transversas de las últimas 4 o 5 cervicales. Complexo menor. Es un músculo prolongado verticalmente, situado en la parte lateral de la nuca. En las inserciones, de una parte se inserta en las apófisis transversas de las vértebras cervicales cuarta, quinta, sexta, séptima, y de otra parte en el vértice de las apófisis mastoides. Transverso del cuello. Es un músculo delgado, prolongado verticalmente, aplanado en sentido transversal, situado por fuera del procedente. En las inserciones, por una parte, en las apófisis transversas de las primeras vértebras dorsales y por otra parte, en las apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales. Recto posterior menor de la cabeza. Es un músculo aplanado y triangular, situado por dentro del precedente. En las inserciones, por abajo, se inserta en el tubérculo posterior o apófisis espinosa del atlas y por arriba, por dentro del músculo presente. Recto posterior mayor de la cabeza, músculo aplanado que va del axis al occipital. En las inserciones, por abajo, se inserta en el vértice de la apófisis espinosa del axis y por arriba en la impresión rugosa situada debajo de la línea curva inferior del occipital. Oblicuo mayor de la cabeza. Es un músculo relativamente voluminoso que tiene la forma de un cuadrado y va del axis al atlas. En las inserciones, por una parte en la apófisis espinosa del axis y por otra parte en la apófisis transversa del atlas. Oblicuo menor de la cabeza. Es un músculo aplanado y triangular que va del atlas al occipital. En las inserciones, por una parte, se inserta en la apófisis transversa del atlas y por otra parte en el occipital, por fuera de la inserción superior del recto mayor. Músculos de los canales vertebrales. Los canales vertebrales comprendidos entre las apófisis espinosas y las costillas están ocupados por tres masas: músculo sacrolumbar, músculo dorsal largo y músculo transverso espinoso. Estos músculos se reúnen en la región lumbar para formar la masa común. La masa común nace de todos los puntos óseos próximos a la región lumbar, como la apófisis espinosa, cresta sacra, ligamentos sacrociático, tuberosidad ilíaca. En la región dorsal, la masa común se divide en tres fascículos principales que fueron mencionados anteriormente, los cuales son sacrolumbar. Tiene una porción superficial y externa de la masa común. Se dirige hacia arriba y termina primero por 12 tendones, llamados tendones dorsales, en el ángulo de las 12 costillas, y segundo por 5 tendones, llamados tendones cervicales, en las apófisis transversas de la última vértebra cervical. Dorsal largo. Tiene una proporción superficial e interna de la masa común. Parte de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y sigue hacia arriba por dentro del precedente. Cruza 17 vértebras con sus costillas y envía fascículos a cada grupo vertebrocostal. Transverso espinoso. Situado debajo de los procedentes, se extiende desde el vértice del sacro a la segunda vértebra cervical. Comprende tres grupos de fascículos: el semiespinoso, el multífido de raquis y rotadores de dorso. Músculos intertransversos. Tenemos el intertransverso del dorso. Son simples lengüetas tendinosas que unen entre sí a dos apófisis transversas. Y intertransversos de la región lumbar. Son dobles son internos y externos. Los externos van de una apófisis transversa a la otra. Los internos van de un tubérculo
mamilar al otro. Músculos interespinosos y espinosos. Interespinosos son unas pequeñas cintas musculares dispuestas por partes que unen a las apófisis espinosas de dos vértebras inmediatas. En el cuello hay 6, en la región lumbar hay 4. Son extensores de la columna vertebral. Espinosos son 2, uno en la nuca que va desde la apófisis espinosas de las dos primeras vértebras dorsales a la apófisis del axis, y el otro en el dorso, que constituye la parte interna del dorso largo. Músculos coxígeos. Tenemos el músculo isquiocoxígeo. Se trata de una capa de músculos con forma triangular cuyo vértice se inserta en la punta y cara pélvica de la espina ciática, mientras que su base se inserta en la quinta porción sacra y los bordes laterales del coxio. Y tenemos el sacrocoxigio anterior que va desde las vértebras sacras al coxis, inclina el coxis atrás. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le paso con mi compañera para que siga. Bueno, yo les hablaré acerca de los músculos del cuello, no, del tórax. Siguiente, por favor. Ya, los músculos del tórax se dividen en dos regiones, región anterolateral y región costal. Siguiente, por favor. Eh, el pectoral mayor es un músculo ancho situado en la parte anterior del tórax y el hueco de la axila. Se inserta por la parte del tórax, por el borde anterior de la clavícula, por, por la cara anterior del esternón, en los cartílagos de las 5 o 6 primeras costillas, en el oblicuo mayor. Estos fascículos se encuentran en la parte anterior del húmero. Eh, so- Aproxima el brazo al tronco cuando toma por un punto fijo el tórax y levanta el tórax y las costillas cuando toma por un punto fijo el húmero pectoral menor. Es un músculo triángulo situado por debajo del procedente que va de la apófisis coracoides a las costillas. Por un lado se inserta en la apófisis coracoides y por el otro en la cara externa de las costillas, tercera, cuarta y quinta. Baja el muñón del hombro o eleva las costillas. Siguiente, por favor. Subclavio. Es un músculo cilíndrico que va del primer cartílago costal a la cara inferior de la clavícula. Esta relación con la clavícula por arriba y por abajo con la primera costilla, de la cual está separado por los vasos subclavios y los nervios del plexo braquial. El serrato mayor eh, es un músculo ancho y radiado que está aplicado contra la pared lateral del tórax. Se inserta en las 9 o 10 primeras costillas y va desde el punto del borde espinal al omóplato. Su acción lleva el omóplato hacia adelante y el muñón del hombro hacia arriba cuando la toma el tórax por el punto fijo. Siguiente, por favor. Los intercostales son músculos anchos que están situados en un espacio intercostal. eh, Revisten la forma de este espacio y se distinguen en intercostales internos y externos. Los intercostales externos unen entre sí los labios externos de los bordes superior e inferior de las costillas, comienzan por detrás en las articulaciones costotransversales y se extienden hasta la articulación de la costilla y el cartílago. Se consideran como músculos inspiradores e expiradores. Siguiente. Siguiente, por favor. Los supracostales son formaciones musculares en un número variable
que nacen de una apófisis transversa y van terminando a la cara externa de la costilla subyacente. Están cubiertos por la masa sacrolumbar y cubren los intercostales externos. Siguiente, por favor. Los infracostales son fascículos musculares inconstantes que unen las caras internas de las costillas inmediatas y no tienen ninguna acción importante. Triangular del esternón es un músculo aplanado y triangular que está situado detrás del esternón. Por dentro se inserta en el apéndice sifoides en el cuerpo del esternón. Por fuera en la cara interna de los cartílagos costales sextos, cuartos y terceros. Músculos del abdomen. Los músculos del abdomen están repartidos en 4 regiones: región anterolateral, región posterior-lomboidica, región superior diafragmática, región inferior o perineal. Región anterolateral. Esta región comprende 2 órdenes de músculos: músculos largos y músculos anchos. Los músculos largos son 2: el músculo recto mayor del abdomen, el músculo piramidal del abdomen. Los músculos largos. El recto mayor del abdomen es un músculo en forma de una cinta que va del pubis a la costilla media. Por abajo se inserta en el cuerpo del pubis por un tendón, por arriba en los bordes inferiores del cartílago contales 5, 6 y 7 y en el apéndice sigmoides. En su trayecto presenta inserciones aponeuróticas. Está cubierto por una vaina aponeurótica que lo separa por delante de la piel, por detrás de la fascia transversalis. Su borde interno está separado del lado opuesto por un raíz fibroso en la línea alba. 7 últimos nervios intercostales. Desempeña importante papel en el acto de la micción, de la defecación, del vómito, etc. Piramidal del abdomen. Es un músculo pequeño, prolongado, situado por encima del pubis y por delante del recto mayor. Se extiende del cuerpo del pubis a la línea alba. Va contenido dentro de la vaina del recto mayor, cuya pared anterior lo separa de la piel. Descansa sobre aquel músculo, no se le conoce acción especial. Es abdominogeniales. Músculos anchos. Son 3: oblicuo mayor, oblicuo menor y transversal. Oblicuo mayor del abdomen. Es un músculo superficial que en altura va de la sexta costilla al pubis y en anchura del dorsal ancho a la línea blanca. Se inserta en la cara externa y borde inferior de las 8 últimas costillas por digitaciones que se entrecruzan con las del serrato mayor y del dorsal ancho. Se efectúan por medio de un tendón impropiamente llamado apeneurosis del oblicuo mayor, que se fija en la cresta ilíaca, en el borde anterior del hueso dorsal, en el pubis y en la línea blanca. Se inserta en el labio externo por fibras aponeuróticas. En el borde anterior del hueso costal. Estas inserciones se efectuarían en el hueso sin ningún órgano se encontrase delante de él. Los fascículos tendinosos pasan por encima del psoas, adhiriéndose a la fascia ilíaca. Después forman una especie de puente por encima del músculo nervioso, encontrando luego el pectineo. Suben a la aponeurosis de este músculo hasta la cresta pectinea. Esta porción pectinea de la inserción del oblicuo mayor se llama ligamento de Gimbernal. La aponeurosis de inserción forma desde la espina ilíaca
anterosuperior a la espina del pubis una cintilla resistente llamada arco cruzal. En el pubis, las fibras aponeuróticas se dividen en dos fascículos: fibras superficiales y fibras profundas. Las fibras aponeuróticas se dividen en dos fascículos: fibras superficiales y fibras profundas. Las fibras superficiales se insertan en la espina del pubis por dos fascículos distintos, que constituyen el pilar externo y el pilar interno del orificio cutáneo del conducto inguinal. Estos dos pilares están unidos por arriba por fibras axiformes. Las fibras profundas forman el pilar posterior o ligamento, la línea media, y se inserta en el pubis del lado opuesto. En la línea blanca, las fibras aponeuróticas pasan todas por delante del músculo del recto mayor y se entrecruzan con las del lado opuesto para formar la línea alba. Músculo superficial: cubre los músculos largos del abdomen, el oblicuo menor, los anchos, últimas costillas y los músculos intercostales. Nervios intercostales inferiores y abdominogenitales. Desciende la costilla, reflexiona el tórax y comprime la viscera abdominales. Músculo menor del abdomen. Situado debajo del precedente, este músculo se extiende desde la región lumbar a las últimas costillas, al pubis y a la línea alba. Tiene efecto en el cuarto externo del arco crural, en la espina ilíaca anterosuperior, en una aponeurosis, la aponeurosis posterior del oblicuo menor, que se fusiona con la del dorsal ancho. Se efectúan por tres órdenes de los círculos: fascículos posteriores, que van del borde inferior al vértice de los tres últimos cartílagos costales; fascículos anteriores, que dirigiéndose del borde superior del pubis y a la cresta pectínea, mediante un tendón membranoso que se fusiona. Fascículos tendinosos. Se efectúan por tres órdenes de los círculos: fascículos posteriores, que van del borde inferior al vértice de los tres últimos cartílagos costales; fascículos anteriores, que dirigiéndose del borde superior del pubis y a la cresta pectínea, mediante un tendón membranoso que se fusiona. Fascículos tendinosos correspondientes al músculo transverso constituyen al tendón coyunil de los autores ingleses. Añadamos que cierto número de fibras de los fascículos anteriores vienen a reforzar el cremaster, fascículos medios que vienen a terminar con una ancha aponeurosis de inserción. La aponeurosis anterior del oblicuo menor, esta aponeurosis, al llegar al borde externo del músculo recto mayor del abdomen, se divide en 3/4 superiores de la altura de este músculo, en dos hojas que lo rodean, y en la línea media van a unirse con las del lado opuesto. En el cuarto inferior, la aponeurosis pasa toda esta por delante del músculo para ganar la línea alba. Está comprendido entre el dorsal ancho y el oblicuo mayor, que lo cubren, y el transverso sobre la cual descansa, como el precedente, la misma que la del oblicuo mayor. Este músculo forma como un semicinturón que a cada lado va de las vértebras a la línea alba. Inserciones de origen. Se efectúa a la cara interna de los 6 últimos cartílagos costales, en la cresta ilíaca y en cuarto externo del arco crural, a la apófisis transversa de la columna lumbar, por la aponeurosis posterior del transverso.
donde estas tres zonas de inserción, el transverso se dirige hacia el borde del recto mayor y termina en una aponeurosis llamada aponeurosis anterior de línea semilunar de Spiegel. Esta aponeurosis gana la línea alba en los 3/4 superiores del músculo recto mayor, pasa por detrás de él y en este cuarto inferior por delante. El límite de estas dos partes está marcado en la cara posterior del músculo del arco Douglas. Recordemos que los fascículos más inferiores de la aponeurosis del transverso se fijan en el pubis, formando con los fascículos correspondientes el oblicuo menor en el tendón conjoint de los autores, cubierto por los músculos procedentes. Está separado del peritoneo por la fascia transversales, como el precedente. Estrecha el tórax, pero principalmente comprime las vísceras abdominales, defecación, micción y vómito. Aponeurosis de los músculos de la región anterolateral del abdomen. Los músculos anchos del abdomen presentan aponeurosis de envoltura de escasa importancia, excepto la que reviste la cara posterior del transverso, llamado fascia transversalis. Aponeurosis de infección, ya más importantes, que se dividen en aponeurosis posteriores y anteriores. Aponeurosis abdominales posteriores son dos: la del oblicuo menor y la del transverso oblicuo mayor. Como es sabio, no tiene ninguna inserción vertebral. Se fusiona con la del dorsal ancho para formar la aponeurosis lumbar. Aponeurosis posterior del transverso. Se divide en tres hojas: hoja anterior, que cubre la cara anterior del cuadrado lumbar y se inserta en la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Hoja media, que va a fijarse en las apófisis transversas, ocupa el espacio comprendido entre la duodécima costilla y la cresta ilíaca, delgada por debajo. Está reforzada en su parte posterior por el ligamento lumbocostal de Henle. Hoja posterior que se fusiona con la aponeurosis dorsal ancho. Así quedan formados dos compartimientos, uno posterior que comprende los músculos canales vertebrales y otro anterior que contiene el cuadrado de los lomos. Aponeurosis abdominal anterior han sido descritas al hablar de los músculos del abdomen. Formaciones diversas dependientes de la aponeurosis abdominal. El estudio de la aponeurosis de los músculos del abdomen comprende cierto número de formaciones, de las que daremos una sencilla definición. Arco crural. Es una cinta fibrosa muy resistente que va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Es una simple dependencia de la aponeurosis del oblicuo mayor. Comprende por tres posiciones: posición externa, posición media y posición interna. Ligamentos del Gimbernat. Hoja fibrosa que ocupa el ángulo agudo que forma la posición interna del arco cruzal por la cresta pectinea. Ligamento de Doppler. Es un cordón fibroso y grueso que va de la espina del pubis a la eminencia iliopectinea. Es la porción de la fascia ilíaca desprendida del arco crural que se extiende desde este arco a la eminencia iliopectinea. Forma el lado externo del anillo. Región posterior lumbar. Músculos se dividen en dos: músculos cuadrado lumbar y músculos perosos mayor y menor. Los músculos cuadrado lumbar están situados en la parte posterior de la cavidad abdominal. Ayuda a la extensión y flexión lateral de la columna. Eminencia iliopectinea. Forma el lado externo del anillo. Región posterior lumbar. Músculos se dividen en dos:
músculos cuadrado lumbar y músculos perosos mayor y menor. Los músculos cuadrado lumbar están situados en la parte posterior de la cavidad abdominal. Ayuda a la extensión y flexión lateral de la columna lumbar. Músculos psoas mayor y menor, importantes para la flexión de la cadera y también contribuyen a la estabilidad de la columna lumbar. Región superior o diafragmática. Diafragma. El músculo principal de la respiración separa la cavidad torácica de la abdominal y es crucial para el proceso de inhalación y exhalación. Región inferior o perineal. Músculo del suelo pélvico. Incluyen el músculo elevador del ano al músculo coxígeo y otros músculos perineales que proporcionan soporte a los órganos pélvicos y ayudan en funciones como la contingencia urinaria y fecal. Bueno, continuando con el tema, mi nombre es Eduardo Omar Paredes. En esta oportunidad yo les voy a explicar acerca del músculo del miembro superior. En este caso será el músculo del brazo, ¿no? Para estudio, estos se van a dividir en dos grupos, tanto anterior como posterior. En el anterior va a estar constituido por el músculo del bíceps braquial, el músculo braquial y el músculo coracobraquial, mientras que en el posterior va a encontrarse el músculo tríceps, del tríceps, el tríceps braquial. Siguiente. Músculo del bíceps braquial. Su descripción es un músculo formado por dos porciones o cabezas largas y una corta, ¿no? En la cabeza larga, pues, es el tendón redondo del borde superior de la cavidad glenoidea, tubérculo supraglenoide. Mientras que en la cabeza corta, su origen es en el apófisis coracoide por el tendón común del coracobraquial. La inserción. Las dos porciones se reúnen en un tendón común y se insertan en la tuberosidad bicipital de del radio y la parte interna del tendón con la aponeurosis de la misma. La acción que va a tener o que va a realizar esta inserción va a ser que la flexión del codo y supina el antebrazo. Siguiente. El músculo coracobraquial. Su descripción, este músculo pues es un músculo grueso, prismático, situado por dentro de la porción del bíceps. Su origen, esta parte pues está en el apófisis coracoide por un tendón común en el bíceps. Su inserción se inserta en la mitad de la superficie medial de la diáfisis del húmero. Este músculo, la acción que va a tomar, va a realizar, pues, o va a contribuir a llevar el brazo hacia arriba, adentro o hacia adelante. Siguiente. El músculo braquial anterior. Este es un músculo ancho que ocupa la parte inferior del húmero bajo del bíceps, como podemos apreciar acá en la imagen, y este se origina o su origen va por arriba con la región distal del húmero anterior y posterior debajo de la presión deltoide. Su inserción es una base pues coronaria del cúbito y esto va a permitir o este músculo va a hacer la acción de poder nosotros doblar el antebrazo sobre el brazo. Siguiente. Ahora hablaremos del músculo posterior del brazo, que es el músculo del tríceps. Este está ubicado en la región posterior del brazo, ¿no? Consta de tres porciones distintas que se unen y terminan insertándose en el cúbito. Su origen por arriba de la porción larga del tríceps inicia en el tubérculo infraglenoide, mientras que la porción lateral es en la cara posterior del húmero. Su porción medial es en la cara y posterior del húmero. Inserción. Los tres se dirigen hacia abajo y se unen en un tendón común que se inserta en el olecranón del cúbito. Este músculo va a permitir, ¿no? O va a tener la acción de extensor del antebrazo sobre el brazo. Pues es una porción larga, aproxima además al miembro superior del tronco. Doy pase a mi compañero para que siga con la exposición.
Prosiguiendo con la exposición de mi compañero, mi nombre es Gianfranco Axel Mariñas Mejía y yo voy a hablarles sobre los músculos del antebrazo que se dividen en tres regiones: anterior, externa y posterior, como se puede llegar a apreciar. Pasamos al siguiente. Para comenzar, les hablaré sobre la región anterior del antebrazo, en donde los músculos anteriores del antebrazo son 8 y están dispuestos en 4 planos. En el primer plano podemos encontrar 4 músculos: pronador, redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. En el primero, que es el pronador redondo, es un músculo aplanado de delante a atrás que va desde la epitróclea al radio. Entre su inserción por arriba se inserta por 2 fascículos, uno epitrócleo y otro coronoideo, en la epitróclea y en el borde interno de la apófisis coronoides. Por abajo, en la parte media de la cara externa del radio, y por último la acción, que es la flexión del codo y supina del antebrazo. En el segundo, que es el palmar mayor, que es un músculo aplanado de delante a atrás, carnoso por arriba y tendioso por abajo, situado por dentro del precedente, entre su inserción por arriba en la epitróclea, en la aponeurosis antebraquial y en los tabiques fibrosos de los músculos epitrócleos, por abajo en el segundo metacarpiano. Y por último, su inserción, el cual flexiona la mano sobre el antebrazo y este sobre el brazo. Accesoriamente es abductor y pronador de la mano. El tercero, que es el palmar menor, el cual llega a ser un músculo delgado, situado por dentro del precedente, que va desde la epitróclea a la mano, en donde termina en la aponeurosis palmar y en el aductor del pulgar, inervado por el mediano y dobla sobre el antebrazo y tiende la aponeurosis palmar. Y por último, el cubital anterior, que está situado por dentro del precedente y se extiende desde la flexura del codo al carpo. Entre sus inserciones, por arriba se inserta en la epitróclea y en el olecranón por 2 fascículos, uno epitrócleo y el otro olecraniano, por entre los cuales para el nervio cubital por abajo se inserta en el pisiforme. Y por último, su acción, que es flexor y abductor de la mano. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Pasando a lo que se aprecia, que es el segundo plano, encontramos solo un músculo, el flexor común superficial de los dedos, que es un músculo aplanado, muy ancho y situado por debajo de los músculos precedentes. Va a terminar en los 4 últimos dedos. Pasando a su inserción, por arriba se inserta la epitróclea, en la apófisis coronoides y en el borde anterior del radio. Desde este punto se dirige hacia abajo y se divide en 4 tendones terminales, destinados a los 4 últimos dedos. Y para finalizar su acción, el cual dobla la segunda falange sobre la primera, accesoriamente flexiona la mano sobre el antebrazo. Pasamos al siguiente. En el tercer plano, a diferencia del segundo, encontramos 2 músculos, el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo propio del pulgar. El flexor común profundo de los dedos constituye el tercer plano muscular del antebrazo y se extiende desde el antebrazo a la tercera falinge de los dedos. Entre su inserción, por arriba se inserta la cara anterior del cúbito en la aponeurosis antebraquial y en el ligamento interóseo, un poco por encima del radio y por debajo de la tuberosidad bicipital. Desde este punto se dirige hacia abajo y termina en 4 tendones, los cuales se van a insertarse en la tercera falange de los 4 últimos dedos. Y en su acción, dobla la tercera falange sobre la segunda y accesoriamente la mano sobre el antebrazo. Por último, el flexor largo propio del pulgar,
que está situado por fuera de los precedentes. Se extiende desde el radio pulgar. Su inserción sería por arriba, se inserta en la cara anterior del radio y en el ligamento interóseo. Y por abajo termina por un tendón que pasa por debajo de la eminencia anular anterior, desde el carpo. Sigue al lado interno de la eminencia tenar y termina en la última falange del pulgar. Por otro lado, su acción, que es la que flexiona la segunda falange del pulgar sobre la primera y accesoriamente la primera sobre el primer metacarpiano. Ahora pasamos a la otra diapositiva. Por último, tenemos el cuarto plano, en donde encontramos un solo músculo, que es el pronador cuadrado, que es un músculo aplanado y cuadrilátero, situado en la parte inferior del antebrazo y que va del cúbito al radio. Por una parte se inserta en el borde anterior y cara anterior del cúbito, y por otra en la cara anterior y borde anterior del radio. Y su acción que coloca la mano y el antebrazo en la pronación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Prosiguiendo les hablaré sobre la región externa del antebrazo, que comprende 4 músculos: el supinador largo, el primer radial externo y el segundo radial externo, y por último el supinador corto. Para comenzar, les hablaré sobre el supinador largo, que es un músculo largo, como su propio nombre lo dice, que va desde la parte inferior del húmero al radio. Entre sus inserciones, por arriba en el borde externo del húmero y por debajo del canal de torsión, y por abajo por un tendón ancho y fuerte en la apófisis estiloides del radio. Entre su acción, flexiona el antebrazo sobre el brazo, tan solo es supinador cuando el antebrazo está en pronación forzada. En el segundo sería el primer radial externo, que es un músculo plano y también carnoso por arriba y tendioso por abajo, situado debajo del precedente. Su inserción por arriba en el borde externo del húmero, por debajo del supinador largo y por abajo en la cara posterior de la base del segundo metacarpiano. Pasando a su acción, que es la que flexiona el antebrazo sobre el brazo. Tan solo es supinador cuando el antebrazo está en pronación forzada. Ahora pasamos al tercero, que es el segundo radial externo, y está situado por debajo del precedente, con el cual presenta grandes analogías, pasando a su inserción por arriba en el epicóndilo, en el ligamento lateral externo del codo y en los tabiques de los músculos epicondileos, por abajo en la apófisis de la cabeza del tercer metacarpiano. Por último, su acción, que es exclusivamente extensor de la mano. Por último, hablaremos sobre el supinador corto, que es el más profundo de los músculos de la región. Está situado en la parte más externa del radio, alrededor del cual se arrola a manera de un semicilindro hueco. Entre su inserción, por detrás en el borde externo del cúbito y en el ligamento lateral externo del codo. Desde este punto da vuelta al radio y se inserta en su cara anterior, desde el ligamento anular hasta la inserción del pronador redondo, siendo su acción que es supinador. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por último, para finalizar, les hablaré sobre la región posterior del antebrazo, que se compone de 8 músculos, divididos en 2 capas, capa superficial y capa profunda. En la capa superficial se encuentran 4 músculos, entre ellos extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y, por último, el anconio. Para comenzar, el extensor común de los dedos, que es un músculo carnoso por arriba y tendioso por abajo, que va desde el epicóndilo a los 4 últimos dedos, pasando a su inserción por arriba en el epicóndilo, en la aponeurosis antebraquial y en los tabiques musculares. De aquí se dirige hacia abajo y se divide en 3 fascículos. El interno, que da 2 tendones para el anular y el meñique, el medio para el dedo medio y el externo para el índice.
siendo su acción que extiende las falanges sobre la mano y esta sobre el antebrazo. Pasando al segundo, que es el extensor propio del meñique, que es un músculo largo y delgado, situado por dentro del precedente, entre su inserción por arriba como en el precedente, en la cara posterior del epicóndilo por abajo en los dos falanges del meñique, y su acción que es el extensor del meñique. El tercero sería el cubital posterior, que es un músculo delgado también y largo que parte como procedente del epicóndilo y se inserta en la extremidad superior del quinto metacarpiano. Está colocado por dentro del precedente, inervado como el anterior. Es extensor y abductor de la mano. Y el último, el anconio, que es un músculo aplanado y corto, situado en la cara posterior del codo. Su inserción es por arriba y se inserta en el epicóndilo, por abajo y por dentro, en la parte externa del olecranón y en el borde posterior del cúbito. Y su acción extiende del antebrazo sobre el brazo. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Por último, que es la capa profunda, se encuentran 4 músculos, entre ellos el aductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. El aductor largo del pulgar es el músculo más considerable y más extenso de la capa profunda. Su inserción por arriba y en la cara posterior del cúbito, del ligamento interóseo y del radio. Por abajo su tendón terminal pasa por debajo del ligamento anular posterior del carpo y va a insertarse en la parte externa de la extremidad superior del primer metacarpiano. Su acción dirige el pulgar hacia afuera y hacia adelante. Accesoriamente coloca la mano en abducción. Pasando al extensor corto del pulgar, que está situado dentro del precedente, tiene las mismas inserciones superiores, pero colocadas algo más abajo y por la parte inferior. Se inserta en la extremidad posterior de la primera falange y necesariamente dirige el metacarpiano hacia afuera. El tercero, el extensor largo del pulgar, que está situado por dentro del precedente, se desprende como el de la parte media del esqueleto del antebrazo y se inserta en la segunda falange del pulgar. Y por último, el extensor propio del índice, que es un músculo delgado situado por dentro del precedente que se inserta como él en el esqueleto del antebrazo y va a confundirse con el tendón del extensor común superficial destinado al índice. Muchas gracias. Ahora les paso con mi compañera. Mi nombre es Borges Poma Yandira y continuando con los músculos del cuerpo, esta vez hablaremos sobre los músculos del miembro inferior, que se divide en 4 grupos: en los músculos de la pelvis, los músculos de la pierna, del muslo y del pie. En esta oportunidad yo les hablaré sobre los músculos de la pelvis, que comprenden de 8 músculos, de los cuales todos, excepto el glúteo mayor, va de la pelvis al trocánter mayor. Siguiente, por favor. Bien, el glúteo mayor es un músculo aplanado y cuadrilátero y a la vez el más voluminoso y superficial de la nalga. Sus inserciones están en el labio externo de la cresta ilíaca, en la línea curva posterior del hueso coxal, en el ligamento sacroiliaco posterior, en la cresta del sacro y del coxis y en el ligamento sacrociático mayor. Su acción: comunica el fémur extensión y rotación hacia afuera. Si se fija en el fémur, hace que se enderezca la pelvis. El glúteo mediano es un músculo grueso y de forma radiada, situada por debajo del músculo precedente, es decir, por debajo del músculo glúteo mayor. Sus inserciones por arriba es en el labio externo de la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterior superior y en la porción de la fosa ilíaca externa comprendida entre las 2 líneas curvas. Su acción, que es aductor y rotador del hueso hacia adentro. El glúteo menor es también un músculo aplanado y triangular situado por debajo del músculo precedente. Sus inserciones es en la porción anterior de la cresta ilíaca y en la fosa ilíaca externa y en el borde superior y anterior del trocánter mayor. Y su acción es igual a la del glúteo mediano. Siguiente, por favor.
La pirámide de la pelvis o piriforme es un músculo aplanado triangular que va desde el sacro al trocánter mayor. Sus inserciones por dentro es en la cara anterior de las vértebras sacras, segundas, tercera y cuarta, y por fuera en la parte media del borde superior del trocánter mayor. Y tiene una acción el cual comunica al fémur un movimiento de rotación hacia afuera. Y el cuadrado crural es un músculo cuadrilátero situado en la parte posterior de la articulación de la cadera. Sus inserciones es en el borde externo de la tuberosidad isquiática y en la cresta. Su acción es rotador del muslo hacia afuera. Los géminos pelvianos son dos pequeños músculos aplanados situados por debajo de la piramidal y distinguidos en superior e inferior, como se puede apreciar en la imagen. Sus inserciones por dentro, en el superior se inserta la espina ciática y en el inferior en el isquion. Por fuera se insertan por un tendón común en el obturador interno y su acción es que ambos son rotadores del muslo hacia afuera. El obturador interno y el obturador externo. En el obturador interno es un músculo aplanado y radiado que va de la región obturatriz al trocánter mayor. Tiene inserciones por dentro en la cara interna de la membrana obturatriz y en gran parte del contorno óseo del agujero obturador. Su acción es también que es un rotador del músculo hacia afuera. Y para terminar con el obturador externo, que es un músculo aplanado y radiado, pero que se extiende sobre la cara externa de la membrana obturatriz. Sus inserciones en la cara externa de la membrana obturatriz y de su contorno óseo, y en la cavidad digital del trocánter mayor, y su acción rotador del muslo hacia afuera. Soy Michelle García y voy a hablar sobre los músculos del muslo. El muslo se divide por dos regiones, la anteroexterna y la posterointerna. La anteroexterna tiene tres músculos. El tensor de la fascia lata es un músculo plano, delgado, carnoso por arriba y tendioso por abajo, que va desde el hueso coxal a la tibia. Sus inserciones por arriba se inserta en la espina ilíaca, anterosuperior, en la cresta ilíaca próxima y en la aponeurosis glútea. Por abajo, los fascículos tendiosos se confunden con la aponeurosis femoral, constituyendo en la parte externa del muslo una cinta longitudinal muy resistente, que va a insertarse de la tuberosidad interna de la tibia. Su acción es tensar la aponeurosis femoral, aductor y rotador del muslo hacia adentro, inclina la pelvis hacia un lado y concurre al equilibrio para descansar en un solo pie. El músculo sartorio es un músculo acintado que va del ilión a la tibia. Se inserta por arriba en la espina ilíaca anterosuperior y en la escotadura situada por debajo. Por abajo, en la parte interna de la extremidad superior de la tibia. Su acción es doblar la pierna y el muslo. Lleva el muslo a la abducción y la rotación hacia afuera. El músculo cuádriceps crural es un músculo voluminoso, formado por 4 fascículos distintos: recto anterior, vasto externo, vasto interno y crural, que ocupan parte anterior del muslo. Sus inserciones por la parte superior son distintas en los 4 fascículos. En el recto anterior es en la espina ilíaca anterior inferior y en la ceja cotiloidea, en el vasto externo en el borde anterior del trocánter mayor y en el labio externo de la línea áspera, en el vasto interno en el labio interno de la línea áspera y en la línea rugosa que une la línea áspera con el cuello del fémur. El crural es en la línea áspera y en la escala anterior y exterior del fémur. Desde estos puntos los fascículos se insertan por un tendón común, en la base y en los bordes laterales de la rótula y también en la tuberosidad de la tibia. Algunos se insertan en el fondo sacro-sinovial. Su acción es el extensor de la pierna y el tensor del sinovial de la rodilla. En la región posterointerna cuenta con 6 músculos. El recto interno,
que es un músculo acintado, muy delgado, situado por la parte interna del muslo. Sus inserciones por arriba de cada lado de la sínfisis pubiana, por abajo en la parte superior de la cara interna de la tibia. Su acción es doblar la pierna y la dirige hacia adentro. El músculo pectíneo, que es un músculo aplanado y delgado, que va desde el pubis a la pared superior de la diáfisis femoral. Sus inserciones por arriba es en la espina de la pubis, la cresta pectinea y el ligamento de Cooper. Por abajo en la cresta pectinea, que es una línea rugosa que va desde la línea áspera del trocánter menor. Su acción es flexionar el muslo y comunica la rotación hacia afuera. El músculo aductores del muslo, que son 3 y forman una especie de abanico que va desde la rama isquiopubiana a la línea áspera del fémur. Sus inserciones varían en cada de estos músculos. En el primer aductor va desde el cuerpo de la pubis a la porción media de la intersección de la línea áspera. En el segundo aductor, situado por encima y detrás del precedente, que va desde el cuerpo de la pubis, de su rama descendente, a insertarse en el fémur de 2 fascículos, uno inferior en la línea áspera y otro superior en la rama externa de la bifurcación de esta línea. El tercer aductor, que va desde la tuberosidad isquiática y la rama isquiopubiana, a insertarse en el fémur en toda la extensión de la línea áspera, en su rama inferior e interna de la bifurcación. Y en el tubérculo aductor, del tercer aductor, que estaba encima del cóndilo interno. Su acción es conducir el muslo hacia adentro, imprimiéndole al propio tiempo un ligero movimiento de rotación hacia afuera. El músculo bíceps crural es un músculo largo situado en la parte externa de la región que va desde el isquion al peroné. Sus inserciones constan de 2 porciones, larga y corta. La porción larga se inserta en el isquion, la porción corta nace de la parte inferior de la inserción de la línea áspera. Las 2 porciones se unen y se insertan por un tendón común en la cabeza del peroné. Su acción es flexionar la pierna y comunica un movimiento de rotación externo. Por su porción larga, extiende el muslo sobre la pelvis. El músculo semitendioso, carnoso por arriba y tendioso por abajo, ocupa la parte superficial e interna de la región. Sus inserciones, que son por arriba en la cara posterior del isquion y por debajo en la extremidad superior de la tibia. Su acción es flexionar la pierna sobre el muslo y extiende el muslo sobre la pelvis. El músculo semimembranoso, que se halla situado debajo del precedente y al igual que este se extiende en el isquion a la parte interna de la rodilla. Sus inserciones por arriba es en el isquion y por debajo su tendón se desliza por detrás del cóndilo interno y se divide en 3 fascículos. El fascículo descendente, que va desde la tuberosidad y la serosidad interna de la tibia, el fascículo recurrente, que se dirige hacia abajo y afuera para insertarse en la cáscara fibrosa que rodea el cóndilo externo, y el fascículo anterior, que va desde el ligamento lateral interno y se fija en la parte anteroexterna de la tuberosidad de la tibia. Su acción es la misma que el semitendioso, que es el flexionar la pierna sobre el muslo y extiende el muslo sobre la pelvis. Siguiente, por favor. Bien. Continuando con los músculos de la pierna, el cual estos músculos están agrupados en 3 regiones, el anterior, la externa y la posterior. En la región anterior, que va desde el borde anterior de la tibia hacia el borde anterior del peroné, encontramos a la tibia anterior, que es un músculo prismático que va de la extremidad de la tibia al borde interno del pie. Sus inserciones están en la cara y la tuberosidad externa de la tibia, en el ligamento interóseo y en los tabiques musculares. Y su acción es flexor, aductor y rotador del pie hacia adentro. El extensor común de los dedos es extendido desde la extremidad superior de la tibia y los 4 últimos dedos del pie. Sus inserciones es en la cara externa de la tibia, en el peroné, y en el ligamento interóseo y en los tabiques musculares.
y su acción es flexor y rotador hacia afuera del pie, por ende extiende los 4 últimos dedos del pie. El extensor propio del dedo gordo, que está situado entre los dos músculos anteriores. Sus inserciones por arriba es en la cara interna del peroné y en el ligamento interóseo por abajo. En el lado dorsal de la base de la segunda falange del dedo gordo. Su acción es flexor, aductor y rotador hacia adentro y extensor del dedo gordo. Por último, el peroneo anterior es un músculo delgado que está insertado por arriba en el tercio inferior de la cara interna del peroné y por abajo en la base del quinto metatarsiano. Y su acción es auxiliar del extensor común para los movimientos del pie. Ahora con la región externa está el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. El peroneo lateral largo es un músculo superficial que va desde la parte super externa de la pierna al primer metatarsiano. Tiene inserciones en la cabeza del peroné, en la peneurosis tibial y en los tabiques de la del primer metatarsiano. Sus inserciones en la cabeza del peroné, en la peneurosis tibial y en los tabiques musculares. Y su acción es extensor, aductor y rotador del pie hacia afuera. El peroneo lateral corto, por debajo es del músculo anterior, pero menos largo que él. O sea que el peroneo lateral largo. Sus inserciones en el peroné y en los tabiques musculares. Y sus acciones es aductor y rotador hacia adentro del aspecto del pie. Y para finalizar con la región posterior, siguiente por favor, son músculos dispuestos en dos capas. La superficial, que se encuentran los gemelos, sóleo y plantar delgado, y en la profunda está el popliteo tibial posterior, flexor común de los dedos y flexor propio del dedo gordo. Los gemelos. Los gemelos son dos músculos voluminosos que van desde los cóndilos del fémur hasta el calcáneo. Las inserciones, el gemelo interno y en el cóndilo del interno y en el cóndilo externo. Sus acciones que son extensores del pie y flexores de la pierna. El sóleo son músculos anchos y gruesos situados por debajo de los gemelos. Sus inserciones están en el peroné, en la tibia y en un arco fibroso o el arco de sóleo. Y su acción es la misma que las de los gemelos. El plantar delgado. El plantar delgado es un músculo delgado, como su mismo nombre dice, y cubierto por los gemelos. Sus inserciones están en el cóndilo interno. El popliteo es un músculo corto, aplanado y triangular, encontrado en la parte posterior de la rodilla. Sus inserciones por arriba están en el cóndilo externo y por abajo en la línea oblicua de la tibia. Su acción es que dobla la pierna sobre el muslo. Siguiente, por favor. El flexor común de los dedos del pie, o también conocido como el flexor tibial, son músculos que se extienden de la tibia a los 4 últimos dedos del pie. Sus inserciones están en el labio inferior de la línea oblicua de la tibia, y su acción es que flexiona los 4 últimos dedos del pie y el pie sobre la pierna. El flexor propio del dedo gordo, o también llamado el flexor peroneo, es un músculo largo que se extiende desde el peroneo hasta el dedo gordo. Sus inserciones es en la cara posterior del peroné y en el ligamento interóseo. Y su acción es que dobla los falanges de los dedos del pie y extiende el pie sobre la pierna. Y por último, la tibial posterior, que es un músculo largo extendido desde la cara posterior de la pierna al borde interior del pie. Y tiene inserciones en la línea oblicua y cara posterior de la tibia, en el peroné y en el ligamento interóseo. Y su acción es extensor, aductor y rotador del pie hacia adentro.
Los músculos del pie. Los músculos del pie se dividen en 4 regiones: región dorsal, región plantar interna, región plantar externa y región plantar media. La región dorsal solo cuenta con un músculo, el músculo pedio. Es un músculo aplanado y delgado, extendido sobre el dorso del pie. Sus inserciones por detrás se insertan en la parte anteroposterior del calcáneo. Por delante se divide en 4 tendones que van a insertarse, el primero en la base de la primera falange del dedo gordo, los otros 3 en los 3 dedos siguientes, confundiéndose con los tendones extensores procedentes de la pierna. Su acción es la de extender los 4 primeros dedos. La región plantar interna. Esta región cuenta con 3 músculos. El aductor del dedo gordo del pie. Es un músculo superficial que ocupa toda la longitud del pie. Sus inserciones son bajo la tuberosidad interna del calcáneo y en la cara profunda de la aponeurosis plantar. Por delante, en la parte interna de la primera falange del dedo gordo. Su acción es el flexor y el aductor del dedo gordo. El músculo flexor corto del dedo gordo. Está situado por debajo del precedente, pero más corto que este. Por detrás, en la cara inferior del cuboides y en el tendón del tibial posterior, se inserta. Y por la parte de adelante se inserta en 2 fascículos. Uno interno que se une al tendón del aductor y el otro externo, que se une al músculo aductor y se inserta como este en el sesamoideo externo y en la parte externa de la primera falange. Su acción es la deflexión del dedo gordo. El músculo abductor del dedo gordo está situado por fuera del precedente, es el homólogo del aductor del pulgar. Sus inserciones cuenta con 2 fascículos, el aductor oblicuo, que sale de la cara inferior del cuboides y de la extremidad posterior del metatarsiano tercero y cuarto, y el aductor transverso, que se inserta en los tejidos fibrosos de las articulaciones metasofalángicas de los 3 últimos dedos. Por delante, el aductor oblicuo termina en las partes sesamoidea externa y el aductor transverso termina en la parte del tendón del extensor largo, y en esta parte en la vaina del flexor largo del dedo gordo. Su acción es el flexor y aductor del dedo gordo. En la región plantar externa está conformado por 3 músculos. El primero es el aductor del dedo pequeño, que es la parte más superficial y más larga del grupo externo. Sus inserciones por la parte de atrás es en la tuberosidad externa del calcáneo, por delante en la parte externa de la extremidad del posterior de la primera falange del dedo pequeño. Su acción es el flexor y el aductor del dedo pequeño. El segundo músculo sería el flexor corto del dedo pequeño, situado por debajo del precedente, es más corto y más delgado que este. Sus inserciones, que por detrás se inserta en la vaina del peroneo, lateral largo y en la extremidad posterior del quinto metatarsiano, y por delante en la extremidad posterior de la primera falange del dedo pequeño. Su acción es el flexor del dedo pequeño. El tercer músculo sería el oponente del dedo pequeño, situado por dentro del precedente, que se confunde con él. Su inserción es inferior al borde externo del quinto metatarsiano. En la región plantar media está conformado por 4 músculos. El primero es el flexor corto palmar. Es un músculo aplanado que en forma cuadrilátera que ocupa plano superficial de esta región. Sus inserciones son que por detrás se insertan en el calcáneo y en la cara profunda de la aponeurosis plantar. Por delante termina en 4 tendones delgados, que se insertan en la extremidad posterior de la segunda falange de los 4 últimos dedos. Su acción es doblar los 4 últimos dedos. El segundo músculo sería el accesorio del flexor largo, que es un músculo muy pequeño y aplanado y cuadrilátero. Por detrás se inserta en los 2 fascículos de la tuberosidad interna y en la tuberosidad externa del calcáneo. Por delante se fija en el tendón del flexor común de los dedos. Su acción es el auxiliar del flexor largo. El tercer músculo sería los lumbricales del pie. En número de 4 son análogos a los de las manos. Sus inserciones son todos nacen por detrás de los 2 tendones inmediatos del flexor profundo, excepto el primero, que se inserta solamente en el tendón del segundo dedo.
Por delante se insertan en la extremidad posterior de la primera falange, como también en el tentor extensor del dedo correspondiente. Su acción es flexionar la primera falange y extender las otras dos. El cuarto músculo es el interóseo del pie. Lo mismo que en la mano, existen 7 músculos interóseos, 3 interóseos plantares y 4 interóseos dorsales. Su disposición es en la misma que la mano, pero en el pie pasa por el segundo dedo en vez de pasar por el dedo medio. El dedo gordo no tiene interóseo, ni plantar ni dorsal. El segundo dedo no tiene interóseo plantar, pero en cambio tiene 2 dorsales. El quinto no tiene interóseo plantar, ni interóseo dorsal. Sus inserciones se dividen en 2. Interóseos plantares. El primero se extiende desde el tercer metatarsio al tercer dedo. El segundo desde el cuarto metatarsio al cuarto dedo. El tercero desde el quinto metatarsio al quinto dedo. El otro sería los interóseos dorsales. El primero se inserta en la parte de la cara externa del primer metatarsio y en la interna del segundo, yendo a parar al segundo dedo. El segundo se inserta en la parte de la cara interna del tercer metatarsio y en la cara externa. Su acción es flexionar la primera falange y extiende las otras dos. Esta es la bibliografía que usamos para sacar nuestra información. Muchas gracias por su atención.